aquí, en A Punto. Perspectivas de la economía y las políticas públicas con Santiago Peña. Mauri. Bueno, señoras, señores, don Santi Peña, ¿cómo le va? Gracias por venir siempre. Muy buenos días, Augusto, Mike, Hola, Santi. Paula, un placer de compartir acá contigo y Felipe, por supuesto. Realmente Hola, muy contento de compartir ahora con Paula, que se está sumando. En el pasado me tocó ser entrevistado por ella en Sí. antiguos roles y verla ahora También como colega. aquí, También aquí, sí. exactamente, así que muy contento. Gracias, Santi. En el pasado él era ministro, ahora es periodista. Ojo, cambió de vereda. Tuvo un ascenso. Tuvo un ascenso. No, y fue un proceso, hay que reconocer. Sí. Yo empecé primero de ese lado, Sí. así del otro lado de la mesa, y bueno, ahora poco ya a es poco parte uno de se la va mesa. ganando el espacio, así que muy contento de estar acá. Querido Santi, Paula, hubo una reunión esta semana que fue clave, ¿no? Sí, hubo una reunión, hubo varios temas en realidad, pero por una cuestión de cronología me parece que vamos a concentrarnos en la reunión del equipo económico, ¿verdad? Así mismo. ¿Qué informaciones claves se generaron allí? Fue una muy buena reunión, fueron cerca de 2 horas y media, donde el equipo económico le invita a grupo 8 personas, donde estábamos entre ex ministros de Hacienda, ex presidente del Banco Central y analistas económicos, donde tuvimos una conversación y un debate muy sincero sobre la situación económica en general. No fue una reunión fácil en el sentido de que quienes habíamos estado en cargos en el pasado, sabemos las complejidades que vienen con el cargo, ¿verdad? Y que muchas veces nos da gusto escuchar cuando se cuestiona la situación o la gestión de uno. Pero creemos de que hay un valor en hacer ese debate crudo, sin filtro, y decir a veces, muchas veces algo que no se quiere escuchar. Entonces fue una muy buena reunión, un lindo debate donde partimos de que para poder tomar medidas económicas tenemos que partir de un buen diagnóstico, ¿verdad? Y el diagnóstico no es bueno. Tenemos que reconocer que la situación económica no es buena. Hay una serie de razones, obviamente, la podemos detallar, pero la situación no es buena. Esto está afectando a las recaudaciones, esto está afectando a la situación fiscal. Hay problemas en el ambiente también cambiario, monetario. O sea, hay una serie de factores que tenemos que analizarlos objetivamente y con un ojo muy crítico, Y a partir de ahí, con mucha sinceridad, y a partir de ahí ver cuáles son las medidas que se puedan tomar. Entonces, por ese lado, Paula, creo que fue una excelente reunión y yo destaco la apertura que tuvo el gobierno a través del equipo económico, el ministro de Hacienda, de poder invitarnos a personas que tenemos una opinión formada, informada y que genuinamente queremos colaborar con el país. Y sobre todo, muy importante también destacar eso, que dentro de la resistencia que puede considerarse natural, ¿verdad? Porque no es fácil enfrentar y reconocer que estamos en crisis, por lo menos hay voluntad para asumirlo, ¿verdad? Y para hacer ese diagnóstico que mencionas. Totalmente, y obviamente dentro del grupo de los que no estamos en el gobierno, no todos tenemos la misma opinión, ¿verdad? Hay personas que tienen una posición capaz más suave en el sentido, no, cuidado con hablar o mencionar la palabra crisis, ¿verdad? Yo por lo menos parto de la lógica que tenemos que ser lo más honestos posible, y si tenemos 2 trimestres consecutivos de una caída de la actividad económica, eso es un estándar internacional, es una crisis, es una recesión. ¿Estamos o no estamos en recesión? Y los datos hoy te muestran, ¿verdad? Que, a ver, yo creo que esto es un dato interesante, ¿verdad? El Banco Central tiene 2 estadísticas oficiales. Una es el cálculo del PIB trimestral, Sí. ¿verdad? Y la otra es el IMAE, que es el indicador mensual de la actividad económica. Entonces, el único que es desestacionalizado, es decir, que elimina la tendencia del periodo, por ejemplo, el primer semestre tiene una tendencia, el segundo semestre, el único que permite desestacionalizar es el IMAEP. Entonces, el IMAEP es el indicador más genuino de lo que está pasando en la economía. Hoy tenemos datos hasta junio y muestran 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad económica. Todavía no tenemos el dato del PIB trimestral, pero creo que este es el indicador más relevante, y hoy esto te indica de que estamos en una recesión económica. Esperamos de que el segundo semestre sea mejor. Hay algunos indicios ya de que julio fue un mejor mes, pero yo creo que todavía el camino va a ser muy largo para que nosotros digamos Paraguay recuperó esta tendencia hacia un crecimiento de un 4, un 5%, que es lo que necesitamos. Nosotros no podemos crecer 1, 2,
4%. Paraguay tiene que crecer más del 5% para que esto le dé espacio fiscal, para que se puedan hacer más obras públicas, se pueda aumentar las recaudaciones que den ingresos para destinar a salud, a educación, todas las necesidades que tenemos. Es una economía que necesita desarrollarse a tasas altas. Además, Santiago, sí, permíteme un sí, poquito, Pablo. adelante. Se está pendiente de una reunión, creo que ayer se había anunciado para la mañana, luego la tarde de gabinete, porque el presidente sigue, digamos, en el Chaco, estaba pendiente de su vuelta, algo así, que tiene que ver con una bajada de línea política al respecto del presupuesto 2020. Básicamente te lo voy a decir muy en cristiano, tal vez no lo diga con términos tan técnicos como los tuyos, le dicen, mira, el presidente de la República en ese momento va a decir, acá la línea política es no puentearlo a Hacienda, vamos a tratar que pase el presupuesto seguramente al libro cerrado, o con cambios muy mínimos, casi apenas decorativos los cambios, si es que se hacen. Y la voz cantante técnicamente la tiene Hacienda, ¿verdad? Y muchachos, cuidémonos, organicémonos todos, que nos pase lo que pasó el año pasado, que fue un zarambí, ¿verdad? Y a propósito de eso, yo escribía, sale hoy un comentario mío en La Nación, y el liderazgo político, ¿verdad? ¿Vos crees que eso se va a concretar? ¿Hay una decisión política del gobierno de tomar el toro por las astas, decir, este año no nos van a tocar el presupuesto? Porque el año pasado lo que se vio es que inclusive la bancada no en Colorado, el Senado y diputados fueron los primeros a decir, señor, no vamos a aprobar así como viene de Hacienda. Y eso quedó, nos hay inclusive a gente muy cercana al oficialismo, al gobierno, ¿verdad? Sí, excelente punto, Felipe. son todos mis Yo puntos. lo mencioné en la reunión. La discusión del presupuesto es binaria. A ver. Es o libro cerrado o va a ser un desastre. No hay un punto intermedio. ¿Por qué sería tan ¿Por qué? apocalíptico? Porque hagamos de cuenta, Felipe, que yo te nombro a vos ministro de Salud. Ay, Xinjiang, ajá. Y yo te digo, Felipe, no vayas a pedir más presupuesto porque esto es lo que te podemos dar. Y vos, Felipe, te vas y te reunís en la comisión bicameral donde hay cerca de 50 legisladores. Y te dicen, ministro de Salud, yo no puedo creer que esto es todo lo que usted necesita. ¿Acaso la salud pública no necesita más recursos para el hospital de Itagua, para el hospital de niños? ¿Y cuál va a ser tu respuesta? Claro que hacen falta más recursos. Te digo la respuesta ya, Es inclusive más, antes que vos le tenés a Santiago, todos los sindicatos te doy un dato que nomás, te están diciendo antes que vos tenés que termines. ir a exigir. Exactamente. No importa si no te dan, pero tenés que exigir. Ya Entonces, tenés la se posición de genera- educación, por ejemplo, PETA ya salió a decir, vamos a apoyar el 16%. Es más, le ponen un problema al presidente porque ya Claro. dice, el presidente ya se comprometió. Entonces, y sabemos de que hoy en el presupuesto no está contemplado y no hay espacio. Es lo que dice el Porque ministro de Hacienda, ¿verdad? una discusión en el medio de estos dos temas, entre lo que pasó el jueves y lo que va a pasar a final de esta semana con el presupuesto, es qué es lo que va a pasar con el déficit fiscal este año. Que hoy sabemos de que hay muchas chances que no se cumpla la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, claramente, todo este impacto económico tiene consecuencias también en la ley de responsabilidad fiscal. Obviamente, menores ingresos. Pero el problema es que los salarios están aumentando este año, el gasto corriente está aumentando este año. Entonces, el déficit no es que no se va a cumplir solamente porque aumenta la inversión pública como un elemento necesario para dinamizar la economía, sino también sabemos de que el déficit no se va a cumplir porque los salarios están aumentando. ¿Por qué? Porque hubo una presión por parte del sector de la educación de que los salarios aumenten este año y nuevamente se está pidiendo que aumente el próximo año. Entonces, acá hay un problema real donde mi planteamiento es, señores, presupuesto a libro cerrado. ¿Por qué? Porque una parte es lo que puede hacer el sector público, pero la parte más importante es qué es lo que puede hacer el sector privado, que hoy está desmotivado. Hoy está preocupado el sector privado, no solamente de la actividad económica de hoy, sino la actividad económica del 2020. Claro, que es cuando deberíamos Entonces, atiendan recuperarnos. este dato. El Estado invierte cerca de 800, 900 millones de dólares al año. El gran ejecutor de obra pública es el Ministerio de Obras Públicas. El sector privado invierte 5.000 millones de dólares al año. Si vos no tenés un sector privado motivado y entusiasmado, esa inversión privada va a caer y de eso no te podés recuperar. De eso vos no podés con el sector público motivar y no podés reemplazar. Entonces, el gobierno hoy tiene una responsabilidad. Alinear a todos los ministros que se pongan a trabajar, pero principalmente al sector privado que se entusiasme. Esa es la parte más difícil. ¿Cómo va a ser el presidente para entusiasmarte al sector privado y decirle, señores, reconocemos que hoy estamos mal, pero ¿saben qué? Vamos a hacer A, B, C y D y el próximo año vamos a estar mejor? Pero acaso también no es responsabilidad del gobierno cumplir los acuerdos, que es lo que te dicen los sindicatos, ¿verdad? Por lo menos en educación te dicen, acá tenemos un acuerdo que implicaba 16% cada año
Y ahora tenemos un... Pero también posibilidad hablaba de la cumplimiento. evaluación de los maestros, también hablaba de mecanismos de selección, de que sean elegidos de manera competitiva. O sea, hay un desafío enorme en materia de educación. O Yo sea no que- cuestiono, yo creo que los maestros tienen que ganar más, lo he dicho siempre, me he sentado en la mesa con los sindicatos, pero tenemos que saber también cómo evaluamos a esos maestros, que sean sobre mecanismos justos, que nos aseguren de que los mejores maestros estén en el aula y que los mejores maestros tengan los mejores salarios. En ese sentido, el incumplimiento del Estatuto del Educador, que siempre aluden a la hora de solicitar aumento salarial, es por partida doble, porque no se cumple ni de un lado ni del otro. Ahora, qué importante también es recordar que ¿qué es déficit fiscal finalmente? Es que gastemos más de lo que tenemos y que ese déficit fiscal en el presente está motivado, como decías, no por la inversión en obras públicas que tienen un efecto multiplicador, sino por gastos corrientes. Totalmente, es la parte más preocupante, porque nosotros, obviamente Paraguay no puede compararse con la situación fiscal que tiene un país como Brasil, Argentina. Pero ojo, te llega, Paula, si nosotros no ponemos los límites y no respetamos esos límites, muy fácilmente podemos llegar nosotros a la situación que están Brasil y Argentina con deudas cercanas al 100% del PIB o déficit que están en torno al 7 o 8% del PIB. O sea, eso ya, ya no hay control ahí. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso. Entonces, claramente hay muchísima presión para que haya mayor aumento en el gasto salarial, porque nadie va a pelear para que se construyan más rutas. Vos te das cuenta en la discusión del Parlamento y nadie, ni siquiera las autoridades departamentales dicen, no, yo quiero que se haga esta ruta. No, por lo general la discusión es única y exclusivamente sobre el salario. Por eso que para mí es demasiado importante de que este acuerdo político que hoy se consiguió tenga realmente un contenido sobre algo que es fundamental, que es lo que hoy se va a empezar a discutir a partir de esta semana, que es el presupuesto del año que viene. Entonces, qué lindo sería de que la primera semana de la comisión bicameral que va a estudiar el presupuesto digan, señores, entendemos la situación de crisis que está viviendo el Paraguay y este acuerdo político que lo alcanzamos para sostener a este gobierno, le vamos a dar contenido. La primera medida, aprobación del presupuesto a libro cerrado. Un voto de confianza al gobierno porque queremos que al gobierno le vaya bien. Vos tenés experiencia en política también, entonces por eso me animo a preguntarte, en ese acuerdo político, ¿se va a buscar el consenso desde los sindicatos, por ejemplo, que son los que normalmente fuerzan que el legislativo termine metiendo mano al presupuesto? Yo creo que va a ser muy difícil pedirle a los sindicatos o a los diferentes gremios de que ellos no peleen por los intereses de sus agremiados. Yo creo que es lógico, ¿verdad? Un poco de cordura en todo caso Pero en Paula, este yo ambiente quiero de destacar, crisis. yo creo que hay una figura, por eso me animo también a hablar de esto. Yo creo que hay una figura dentro del gobierno, dentro del movimiento Colobañez, de una figura política que creo que tiene sobradas capacidades para conseguir que haya aprobación de un presupuesto a libro cerrado. El senador Silvio Beto Velar. Él siendo presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, yo siendo ministro de Hacienda, él opositor al gobierno del presidente Horacio Cartes, abierto opositor, aprobó el mejor presupuesto en la historia del Paraguay. Fue tan bueno que lo usamos 2 años, 2016 y 2017. ¿Cómo lo hizo? Y él puso las cosas sobre la mesa, no hay para repartir. Se hicieron mínimos ajustes, se respetó el límite de la ley de responsabilidad fiscal, se aprobó el mismo presupuesto que había enviado el Ministerio de Hacienda. O sea, capacidades políticas tienen sobradas. Yo no tengo ninguna duda de que si lo quieren hacer, se puede hacer. Desde el Movimiento Nuevo Colorado, ya lo hizo el año pasado, porque acuérdense que en diciembre del año pasado, cuando la discusión, no era noviembre, perdón, cuando la discusión se estaba saliendo un poco de las manos en la discusión presupuestaria, el Movimiento Nuevo Colorado llamó a una conferencia de prensa y dijo, señores, acabemos con esto, aprobación al libro cerrado. Fue el Movimiento Nuevo Colorado, que estaba todavía siendo de alguna manera irradiado por el gobierno, pero sin embargo entendía de que estas discusiones son demasiado importantes para simplemente utilizar el presupuesto como una vendetta política. A mí, te vuelvo a plantear la consulta que te hacía hace rato, Santiago. Vos ves, porque más allá de las individualidades o de los acuerdos políticos al interior del Congreso, es necesario una bajada política de parte del Ejecutivo. En el Senado y en diputados hay gente que si no viene la bajada política no se va a acomodar. Vos sabés a lo que me refiero. O sea, por más que tengan buenas intenciones, que hayan los mejores lobistas del mundo, tiene que haber una bajada política, por lo menos en el tema presupuestario. ¿Vos creés que él tiene espalda el presidente para hacer ese tipo de jugadas? ¿Se va a animar, lo hace concretamente o va a jugar más o menos a tipo hacerlo por debajo y a ver si los perros cumplen o no para no quedar tan pegados? No,
Ok. Te agradezco la sinceridad, porque no. Es lo que No, es más, no coma el estilo que el presidente en realidad un implantó. punto seguido, ¿verdad? No solamente le hace difícil, le hace imposible eso. Porque él es una persona que calienta estos diferentes liderazgos, ¿verdad? O sea, yo creo que hoy quedó Casi- muy casi que lo evidente. promueve. Si nosotros hablábamos hace un año, estábamos todos con la incógnita si este tipo de liderazgo iba a ser eficiente en el sentido de generar resultados, y nos damos cuenta que no. Era difícil en un gobierno muy cohesionado como era el gobierno anterior, era difícil ahí. En este sistema, como se ha venido implementando y hasta hoy no vemos ninguna indicación que vaya a cambiar, es imposible. Entonces no va a ser, por eso mi insistencia y mi radicalización sobre el tema de la aprobación al libro cerrado, porque va a ser realmente una tortura para todos los ciudadanos los próximos 3 meses, ver la pelea sobre quién saca algo del presupuesto y quién saca la mayor tajada. Mientras que el sector privado, que tiene que entusiasmarse para ver qué es lo que puede pasar el próximo año, y va a ver, hermano, esto no va a cambiar, va a ser todavía muy difícil. Yo creo que tenemos una oportunidad. Si se aprueba el libro cerrado, si empezamos a discutir una agenda de medidas concretas en el ámbito económico, no solamente lo macro, sino lo micro, yo creo que el 2020 puede ser un mejor año que este. A mí me preguntás y yo creo que inclusive podría ser el único año que lo pueda hacer al libro cerrado. Porque el próximo año tenés elecciones, ahí Sí. olvídate. Chao. No, ahí tu tía. Ahora, a propósito de lo micro que mencionabas, vos mencionabas anteriormente que al IMAE, indicador mensual de actividad económica, y también al cálculo trimestral del PIB como unos elementos que fueron analizados en el equipo económico para sostener que, bueno, señores, estamos oficialmente entrando a una etapa de recesión. ¿Cuáles son para la gente algunos indicadores más perceptibles de que esa crisis es manifiesta? Vamos a tratar siempre de basarnos en estadísticas oficiales, Paula. El dato de desempleo, aumentó el desempleo. O sea, ese es un dato publicado por la Dirección General de Estadística y Censos. No solamente aumentó el desempleo total, aumentó el subempleo. No son solamente los datos del IMAE, del PIB trimestral, sino que hay una serie de otros indicadores que completan la película, Paula, ¿verdad? Yo te mencionaba el indicador del desempleo, un dato oficial. Tenemos otro indicador que yo creo que es bastante indicativo de una situación difícil, ¿verdad? ¿Cómo está el es desempleo? La inflación. No, y el desempleo aumentó. Hoy tenemos cerca de 500.000 paraguayos que están buscando trabajo y no encuentran, o tienen un trabajo y quisieran trabajar más horas, que trabajan menos horas de lo que les gustaría, ¿verdad? Y hubo un incremento de unos 150.000 con respecto al año pasado, o sea, un monto importante. Muchísimo. El otro indicador que yo creo que también revela bastante es que no estamos viendo presiones inflacionarias. De hecho, teníamos 2 meses ya acumulados de deflación, ¿verdad? Y eso es condicente con un mercado que vende poco, que están constantemente teniendo que hacer ajustes a la baja en el nivel de precio, ¿verdad? Porque el dólar se ha mantenido relativamente estable, inclusive un poco una tendencia hacia el alza. Entonces yo creo que partimos de ese escenario. También tenemos que ser honestos, el impacto y la magnitud de ese impacto a nivel económico ha sido tremendo por la gravedad de la sequía a comienzos de año, la inundación que no solamente afectó la ganadería, sino también la construcción, comercio. O sea, hay una serie de elementos, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es donde entra ese otro valor intangible que es la expectativa. Y sabemos que en economía se mueve mucho en base a expectativas, ¿verdad? Sí. Y toda esta turbulencia política lo único que hizo fue ahondar esa mala expectativa. Por eso que yo creo que lo que se menciona muchas veces, ese golpe de timón, en realidad lo que estamos buscando es ese impulso de optimismo. Todos necesitamos ese optimismo, ¿verdad? Y que la desaceleración propiamente también se produce porque la gente está dejando de consumir, ve que las condiciones no son las mejores. Si yo soy un empresario o soy una persona que tiene una idea y quiere embarcarse en un proyecto, y yo primero veo cómo es el horizonte hacia adelante. Si no es muy optimista, punto muerto, me quedo en mi lugar. Si hago eso y probablemente tengo que despedir gente o no contrato gente nueva, y eso obviamente afecta el nivel de salario, y ese nivel de salario hace que se consuma menos. Entonces es toda una cadena que se va retroalimentando. Entonces yo creo que es importante que empecemos a trabajar sobre medidas concretas de corto, mediano y largo aliento. Por eso que esta semana es clave. El viernes creo que se va a presentar el presupuesto y el ministro tiene que pedir y el gobierno tiene que salir a pedir, señores, aprobación al libro cerrado.
va a ser una decisión de cordura, de seriedad política y realmente entender la magnitud del problema que vive este país. Esperemos Vamos a que así esperar. sea. Vamos a esperar y vamos a cerrar la jornada de hoy A ver, con será. demasiada información. Sí, demasiado lío ya está armado. Que ustedes. estén muy bien, Santi Peña, todos los Mañana miércoles recién el haciendo partido, miércoles. tanto lío ya armas. ¿Eh? Mañana recién el partido. Mañana recién el partido. Sí, bueno, Hay que listo. hacerla con Viene en un rato Gustavo Velázquez y Clary Arias. Chau. Chao.